Bueno, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a Casa Naranjos. Casa Naranjos es un proyecto de Distrito Tech. Es una casa para construir comunidad. La Casa Naranjos trabajamos lo que son, bueno, mi nombre es David Pulido, soy coordinador de la casa. Eh, Tenemos en este espacio, digamos, tres ejes de trabajo pensando en lograr un impacto en la comunidad. El primero es encuentro y convivencia, el segundo es arte y cultura y el tercero es el eje de ciudad y ciudadanía. Justamente pensando en este eje de trabajo es que hemos creado las charlas por el derecho a la ciudad. Es una serie de diálogos, reflexiones y provocaciones que busca aportar pues, nuevas formas de aproximarnos a las problemáticas, retos y oportunidades para hacer del área metropolitana de Monterrey una ciudad sostenible. Esta es nuestra segunda edición. La primera tuvimos la participación de Juan Alayo y bueno, pues les damos las gracias por acompañarnos, asistir, a pesar de que hace un poquito de frío y la amenaza de lluvia. La charla de hoy tiene el título Derecho a una ciudad, una metrópoli para todas y todos. Y pues voy a presentar rápidamente a nuestras invitadas e invitados de hoy. Nos acompaña Julia Neira, a mi izquierda, Julia Neira, directora de gestión del entorno Distrito Purísima Alameda. Gracias, Julia, por acompañarnos. También nos acompaña Anne Fouquet, directora del doctorado en Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Gracias, Anne. Se acomodaron en el orden justo. Eduardo Aguilar, gerente de urbanismo ciudadano de Distrito Tech. Y también nos acompaña Pablo Landa, quien es doctor en antropología por la Universidad de Princeton y curador del Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2016. Bueno, básicamente vamos a... Esta es una charla con un formato informal, donde decimos no era necesario tener un PowerPoint, que es como ya una costumbre a veces que se abusa mucho. Es más bien pues un diálogo. Vamos a tener una parte de algunas preguntas que tenemos preparadas para los panelistas y después vamos a abrir, por supuesto, el espacio para las preguntas del público, ¿no? De entrada, pues quisiera hacerles una pregunta personal, que nos compartan desde su experiencia personal qué es para ustedes la ciudad, cómo la viven, ¿no? Cómo intervienen en ella día a día, qué es lo que les pasa por, ¿no? sin entrar de lleno a sus conocimientos profesionales o de sus áreas de experiencia. Platíquenos un poco sobre esta experiencia personal. No sé quién se quiere aventar el primer comentario. Eduardo, ya levantó. Perfecto. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Aquí, bienvenidos también a la Casa Naranjos. Bueno, en lo personal, esta pregunta creo que como cualquier ciudadano, vivo la ciudad y la padezco, ¿no? Vivo la ciudad con el derecho a la ciudad, pues, las oportunidades que nos dan, ¿no? También me beneficio de estas oportunidades al empleo, a la educación, al entretenimiento, a la movilidad. Eso es uno de los cosas que personalmente la puedo vivir, que me genera. Y también la vivo pues padeciendo algunos de los conflictos urbanos que todos padecemos, que se puede llamar tráfico, que se puede llamar privatización, que se puede llamar de muchas formas. Y bueno, también otro es la participación en los temas urbanos, como estos foros permiten también ejercer o hablar de cómo vivo yo la ciudad. Hola, buenas noches. También gracias por la invitación aquí a Casa Naranjos, que es aspiracional para nuestro distrito en la UR. Y bueno, yo creo que al igual que Eduardo, yo también vivo y padezco la ciudad. Creo que es muy difícil no ver la ciudad a través de lo que uno hace
en su día a día para vivir o en el caso de los que estudian como estudiantes. Y pues yo la veo, además de como una problemática, como una posibilidad, y también debido a que he tenido muchos años trabajando en un municipio o municipios, la veo como cosas que se tienen que arreglar en función de reportes de servicios públicos y seguridad y alumbrado. Entonces, creo que en esos problemas que veo, más bien veo posibilidades para mejorar el entorno. Y por otra parte, también dado en los últimos años, en la medida que he estado creciendo, creo, la veo como una comunidad más que un espacio físico. Buenas noches a todos también. ¿Qué es la ciudad? Yo diría, pues esta pregunta es como posiciona algo más. Entonces, ¿qué es la ciudad? Es que no es la ciudad, es el campo. Una posición necesariamente. Si vamos con la ciudad, sí que hay otros espacios y los otros espacios son el campo. O otras formas, ¿no? Entonces, de ser la ciudad, ¿cómo se vive? Dos cosas que tiene la ciudad que no tiene el campo. Uno es la libertad que nos da a cada uno de poder moverse, mucho más que en el campo, que es más reducido eventualmente el pueblo, o sea, el campo en ese sentido. Es la libertad y es el anonimato que garantiza la ciudad, estas dos cosas, ¿no? ¿Cómo la vivo? No necesariamente así, ni en libertad ni en anonimato, que en esta ciudad tan grande que no deja de ser un pueblo, que eso es impresionante, pues más que todo trabajando eventualmente digo en el TEC, es muy extraño porque en lo personal es muy raro que vaya a algunos lugares donde por lo general van también mis alumnos, que no me encuentre alguien conocido. Hay una ciudad de 4 millones de habitantes. Obviamente, si me voy en el fondo de Guadalupe o de San Nicolás, es muy probable que no encuentre a nadie que conozca. Aquí quizás. Entonces, si voy, también te voy a ver, a lo mejor te conozco. Entonces, es una paradoja de esta ciudad, que tiene pretensiones de ser una metrópoli, pero que no lo es. Que tiene pretensiones de ser una gran ciudad, pero que no lo es. Que deja de ser en muchas formas de vivirla, que no deja de ser un rancho. Disculpan los regios, el corazón aquí presentes, pero es una paradoja de esta ciudad. Yo soy parisina, vivo en París, entonces pues, la comparación que puedo tener es obvio, es muy grande la diferencia que puede haber. París tiene eso que sí permite esta libertad, permite que uno vaya caminando por las calles y a lo mejor no te encuentras a nadie que conozcas, aunque estés caminando en tu barrio, no encuentras a nadie, no los conoces. Esta ciudad, pues sí, siempre te vas a encontrar. Entonces, no garantiza lo que sí promete la ciudad, que es libertad y anonimato, no lo garantiza necesariamente. Y eso impacta en cómo se vive la ciudad, ¿no? Eso sería mi respuesta. Hola, buenas noches. Pues la verdad yo la vivo en el carro y me desespera bastante. Pero también, bueno, el otro día platicaba con una amiga que me dice, ¿cuáles son tus lugares favoritos de Monterrey? Y le digo, ¿por qué me preguntas? Dime tú cuáles son los tuyos. Y me dice, no, pues es que a ti tú dices que te gustan, ¿no? Entonces como que me provocaba, ¿por qué? Dime cuáles son las cosas que realmente te gustan de esta ciudad, porque yo las sufro. Y entonces, bueno, me obligó a pensar y primero pues la Huasteca pues, está fuera de Monterrey, está fuera de la ciudad. El Chipinque pues está fuera de la ciudad, ¿no? Y en términos urbanos, que ahorita entraremos ya un poco más a ese tema, me acabé diciendo, lo que más me gusta es el Cerro de la Campana. ¿Han subido al Cerro de la Campana? Sí. En términos urbanos, en términos de cómo están dispuestas las calles, cómo corre el aire, las vistas que hay de ahí, la vegetación que hay. Bueno, es un modelo quizás de la ciudad que podríamos tener en la que no estoy en el carro todo el día. Pero bueno, ahorita entramos más a esos temas. Aprovechando, perdón, la reflexión que decía, digo, la pregunta que nos hiciste en personal, creo que también yo en lo personal he vivido la ciudad en distintas formas en la edad, ¿no? O sea, de niño para mí la ciudad era mi calle, ¿no? Después cuando empecé a moverme en transporte público, pues ya se volvió mi colonia y después, pues también creo que en distintas etapas de mi vida he vivido o padecido la ciudad desde distintos intereses personales, ¿no?
Muy bien, muchas gracias por compartir esa experiencia. Ahora igual me gustaría tal vez ya ir entrando un poquito a estos conceptos. Antes de llegar a hablar de derecho a la ciudad, pues hay un entendimiento de que cuando se conceptualiza la ciudad en documentos, informes, investigaciones sociales, pues hay, digamos, conceptos como lo urbano, quién construye la ciudad, la individualidad o la colectividad. ¿Qué significa desde sus áreas de experiencia la ciudad actual en la que vivimos, digamos, qué significa? ¿Qué es esto que hemos construido? Y en donde en el 2050, pues, digamos, todas 2/3 de la población mundial va a estar en este tipo de urbanización, de metrópoli, pero quisiera que desde sus experiencias ya profesionales nos puedan dar un entendimiento de cómo catalogan a una ciudad, ¿no? ¿Qué significa? Lo primero. Bueno, desde mi experiencia, hablando como profesional, la ciudad es primeramente un entorno físico, ¿no? Digo, eso es obvio, pero ese entorno físico tiene que estar administrado, ¿no? Para que funcione bien o funcione mal, bueno, eso ya es otro tema y otro panel, ¿no? Pero en sí, la ciudad es un ente, o al menos yo lo veo como una dependencia que debe ser administrada. La ciudad también es un lugar, ¿no? Un lugar en que todos de alguna manera lo construimos. En lo personal creo que la ciudad, hablando de tu pregunta, si se construye en lo individual o colectivo, yo creo que bueno, la ciudad se construye colectivamente y no hay otra manera de verlo así. Inclusive en lo que nosotros podemos percibir como individualismo, bueno, es producto de una comunidad y de un proceso social que nos lleva pues a construir cierto ente, ¿no? Sea privado, sea individual. Esa es la manera en que yo veo la ciudad. Como les dije ahorita en la pregunta anterior, para mí la ciudad es una oportunidad de vida, es una oportunidad para vivir mejor, es una oportunidad para ser mejores seres humanos, y creo que en el momento en el que estamos nosotros ahorita, pues no tenemos más que mejorar, ¿no? O sea, digo, de la manera en que está la ciudad. Entonces, desde ese punto de vista, yo sigo viendo a la ciudad como una oportunidad. Y ahorita, abonando un poquito al comentario que dice Anne, es verdad, digo, aquí en Monterrey yo creo que todo el mundo nos conocemos por la dinámica que tiene la sociedad, o a lo mejor el espacio que pensamos que somos muchos y no somos tantos, y pues la ciudad, para mí, más que una comunidad, también es una familia, ¿no? Y la oportunidad de construirla en colaboración permanentemente. Okay. Bueno, para mí, ¿qué es la ciudad? Lo que voy a citar, estuvo hace unos días aquí Edward Glade, y lo que él nos decía, y coincido con él, es el mejor invento del hombre, ¿no? O sea, la ciudad es este ente dinámico muy complejo, ¿no? Que no está la parte física, pero también hay la parte de otros factores sociales, económicos, demográficos, ambientales, que la vuelven muy compleja y muy difícil de entender. Es un ente dinámico que está cambiando día a día, que sus necesidades se van transformando. Entonces, para mí es la ciudad es esta colectividad donde el hombre puede hacer esta interacción y desarrollarse, ¿no? Que debe dar estas oportunidades para el desarrollo, y el actor principal pues es el ser humano, ¿no? Entonces este colectivo donde el ser humano puede tener esta interacción y generar todas estas oportunidades de desarrollo. Gracias. Voy a seguir con mi lógica del campo en comparación a la ciudad. ¿Por qué eso? Porque digo, en Monterrey hace ya poco, como unas décadas, eso de la ciudad ya es muy presente, no una década, yo diría 5 o 6 años, ¿no? Que ya la cuestión de la ciudad es presente. Antes de eso no se hablaba ni de esta percepción de que es la ciudad, era Monterrey y ya. Entonces también es importante entender por qué de repente eso ya está en la agenda, y por qué ya se habla de ciudad cuando antes tampoco se hablaba. No solamente en Monterrey, es una tendencia mundial donde pareciera que la ciudad se está redescubriendo la ciudad como el lugar de oportunidades, de mejora, etc.
y que 2/3 de la población mundial vive en ciudades. Entonces, ¿qué va a pasar en el campo? Yo creo que justamente el campo muy pronto va a ser la tierra de oportunidades nuevas y no la ciudad, porque pues, si se despobla de un lado, ¿qué va a pasar, no? En este lado que se despobla. No más como para un poco provocación, pero sí es también una realidad que vemos en Europa, donde las ciudades es algo muy viejo, por la historia propia de Europa. Nos vamos hasta la Edad Media. Incluso hay un paralelo interesante ahorita que se hace donde pareciera que las ciudades ya son las soluciones a todo, ¿no? Que las ciudades prometen felicidad, prometen trabajo, prometen protección, prometen seguridad. Bueno, podemos regresar a la Edad Media de las ciudades, de los estados-ciudades, que era el modelo italiano, donde las ciudades eran los estados, que podían prometer eso, que prometen también un control, que prometen comunidad, que prometen todo eso, ¿no? Entonces es interesante va y viene de repente que se está dando con una refeudalización, podríamos decir, de la ciudad. No sé a qué nos lleva eso, pero estamos un poquito en esta idea, ¿no? ¿De quién construye la ciudad? Bueno, de mis conocimientos más cercanos, y ahí está la doctora Andy Leahy, la maestra Lady Asem, que está haciendo su tesis sobre eso. ¿Quién construye la ciudad aquí? Da un poco miedo de ver quién la construye, porque no la está construyendo los ciudadanos. Yo creo que estamos muy lejos de esta felicidad que nos prometes aquí en la ciudad, donde vamos a ser una gran familia. Creo que las grandes familias sí están construyendo la ciudad sin problema. Eso no hay duda de eso. Me acuerdo en una entrevista con unos de estos miembros de las grandes ciudades, de las grandes familias, que justamente a mí me impactaba mucho porque hablaban de la ciudad de Monterrey en el mismo plano de sus recuerdos familiares de la infancia, es decir, donde se confunden el relato de la historia de la familia con la propia ciudad, y te cuentan eso como un relato de su familia. Es que mi abuelo nos llevaba por acá y por allá, y entonces vamos a regresar eventualmente a eso. Entonces, ¿quién construye la ciudad? No sé si realmente somos nosotros. Me parece muy interesante que haya estos debates para que justamente los ciudadanos, sin hacer ahí también ciudadanos de dónde vienen, de ciudad, etcétera, pues retomen un poco su papel en eso y se posicionen en cómo construyen esta ciudad para eventualmente hacer comunidades. Un poco elaborando con lo que decías de las ciudades estado. O sea, creo que podemos ensayar una definición de la ciudad como antídoto del Estado-Nación o como alternativas. O sea, creo que en México nos urge empezar a, o sea, no desmantelar el Estado, ya está desmantelado, y en pensar en qué otras alternativas hay para ejercer el poder. Y una de esas es empezar a pensar en las ciudades como centros de poder, ¿no? ¿Y qué implica eso? O sea, ¿cómo puede una ciudad desmarcarse de ciertas políticas federales, como está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, con el caso de la ciudad de Santuario, ¿no? Que son estas ciudades que dicen: nosotros no vamos a perseguir a las personas que no tengan papeles, ¿no? Y entonces se desmarcan de la política federal y hacen su propia estrategia de cómo se maneja la policía, cómo se maneja la ley. Y eso tiene que ver con un fortalecimiento de las ciudades en contra de un Estado que tiene unas posiciones nefastas, ¿no? En México podríamos empezar también a pensar en esos términos, creo. Y no solo a nivel ciudad, sino también a nivel colonia, a nivel barrio, ¿no? O sea, empezar a pensar qué otros espacios hay para el ejercicio del poder que no sean las votaciones que van a ocurrir en julio, que ya las tenemos todos hasta la madre, y todavía faltan más de 6 meses, o no sé cuánto falte, ¿no? Y asumimos que ahí va a ocurrir la política, cuando en realidad debe haber otras maneras en las que podamos organizarnos, ejercer el poder, y las ciudades nos ofrecen una avenida para empezar a conceptualizar esa alternativa. Eso por un lado. Y luego por otro lado, de quiénes construyen la ciudad. Vengo ahorita de la uni, que está de visita un profesor de la UAM de México que se llama David Mora, que es arquitecto y que es genial. Él trabaja con procesos de autoconstrucción en las periferias de la Ciudad de México, en Chalco, en Chicoloapan, en Chimalhuacán, y una vez dijo una cosa que me pareció
muy provocadora y muy brillante, que dijo: la clase media es la peor clase. Digo, bueno, ¿por qué, David? ¿Por qué la clase media es la peor clase? Me dice: mira, porque los ricos, así como decías, tienen sus propias historias, acercan al poder, ejercen el poder a su manera. Los pobres nadie los pela, entonces se organizan, construyen su ciudad, defienden su calle, tienen unos sistemas, redes de solidaridad, y construyen la ciudad. Y la clase media le escribe una carta al municipio. Esa es la peor clase. Entonces creo que hay una lección ahí importante, una vez más, de cómo construimos la ciudad y cómo podemos empezar a compartir estas estrategias de autogestión, de organización, que permiten empezar a pensar en alternativas al poder de escribirle una carta al municipio. Que puede ser muy bueno, pero no puede ser nuestra única alternativa. Bien, justamente, bueno, estos últimos comentarios que nos hacen de justo sobre quiénes son los actores reales de la construcción de la ciudad, digamos, dónde está la colectividad que no ejerce el poder. Creo que nos permite justamente pasar al hecho de cómo surge el concepto de derecho a la ciudad. Yo nada más mencionaría que el derecho a la ciudad aparece el término en 1968, cuando el francés Henri Lefebvre escribió su libro El derecho a la ciudad, tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. Como contrapropuesta a ese fenómeno que él observaba, como estudioso de la ciencia social, Lefebvre construye una propuesta política que parte de la ciudad para reivindicar la posibilidad de que la gente volviera a ser dueña de la ciudad. Frente a estos efectos causados por lo que él considera pues, que es parte del sistema económico, ¿no? El liberal, como una privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, la predominancia de industrias y espacios mercantiles, propone una nueva perspectiva que es esto del derecho a la ciudad. Pero eso fue ya, digamos, en el 68, y ahora vemos que este concepto ha venido trabajándose por lo menos desde el 92, ahí con los brasileños y en Río de Janeiro. Es decir, tiene toda una historia de que se ha tratado de posicionar y de institucionalizar, ¿no? La Carta de la Ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahí se aprobó por ahí del 2013, y ahora está en la Constitución política. Está en la Constitución, gracias, está en la Constitución política nueva de la Ciudad de México también, y recientemente está incluida en lo que es la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que fue aprobada en el 2016, publicada en la de Nuevo León. Entonces, pues parece ser que este derecho que surge como una propuesta política, pero ahora está institucionalizado, garantiza o no alguna posibilidad de que, o sea, ¿ustedes cómo leen esto desde sus perspectivas? Cuando escuchan hablar del derecho a la ciudad y las discusiones, por ejemplo, que veíamos en la Ley de Desarrollo Urbano aquí en el Estado, que se mencionaba, pero era como, es que este concepto es muy complicado, es una invención que hicieron allá en la Ciudad de México y ahora lo quieren traer para acá y no se puede aplicar, es muy vago. ¿Ustedes en qué momento se acercan a este concepto o lo conocen y cómo lo entenderían, pues pensando en que se pudiera ejercer o aplicar? Bueno, pues yo me quedo con la definición de derecho a la ciudad, o una de las definiciones, que no es únicamente el acceso a lo que ya existe, sino que el derecho a la ciudad es la posibilidad de poder cambiar la ciudad conforme a lo que nosotros necesitemos, o a lo que nosotros, una palabra que no utilizamos mucho y a lo mejor otra vez va a parecer cursi, pero anhelamos, ¿no? Y el derecho a la ciudad se ejerce por la manera a lo mejor más directa que yo he observado que se ejerce es mediante la participación, ¿no?
Los mecanismos de participación ciudadana existen, son deficientes, ¿sí? Pero existen. Y si nosotros nos conformamos únicamente con participar hasta donde podamos o hacia donde nos limite la autoridad o la ley o el reglamento, pues entonces ya tenemos un problema, ¿no? El ver la ciudad como posibilidad justamente nos da esa herramienta, nos da esa arma de poder comunicarnos, de poder conectarnos y poder construir en conjunto. ¿Cómo construimos en conjunto? Mediante los mecanismos y los lineamientos que ya existen o que inventemos. Por ejemplo, Casa Naranjo es un ejercicio pleno de derecho a la ciudad, ¿sí? Y sale mediante una institución, un grupo de ciudadanos. El booklet que tienes aquí, David, es un derecho de apropiación de la vía pública para todos, ¿no? Ese es derecho de ciudad. Yo creo que día a día vemos un ejercicio del derecho a la ciudad de cómo lo anhelamos. Hay mecanismos que nos ayudan justamente a formalizar o a llevar eso en el tiempo. Uno de ellos es la planeación, si quieres ahorita hablamos un poquito más de ello, pero yo estoy convencida que independientemente de leyes y reglamentos, la única forma en que podemos cambiar la ciudad es haciendo comunidad, es comunicándonos, es trabajando juntos y sí, viéndonos como una familia. El derecho, otra vez, una cosa, derechos siempre vienen con obligaciones, están las dos cosas, ¿no? O sea, no hay derechos sin obligaciones. No. Para mí el derecho a la ciudad es el derecho a la movilidad, ¿no? Y entonces eso significa poder tener una red de transporte, porque me puedo mover, eso es un derecho a la ciudad. Es el derecho a tener infraestructuras cercanas, eso es un derecho a la ciudad. Es el derecho a tener viviendas dignas, eso también es derecho a la ciudad. O sea, hablamos de las ciudades, vivir en las ciudades, vienen con todo eso. Es derecho a la educación, tener una escuela cerca. Es un derecho también eventualmente a formas de consumos cercanas y no ir al H-E-B o al Costco, que implica tener un automóvil para poder hacer sus compras. Eso es el derecho a la ciudad también. Es decir, es el derecho a la ciudad, porque la ciudad es justamente movilidad. Una ciudad es tan grande, la ciudad es poder moverse, y moverse de forma libre. Ahorita no se puede mover de forma libre, nadie. Si no tenemos automóvil, no nos podemos mover de forma libre. Y si tenemos automóvil, pues estamos de forma libre porque nos topamos en el tráfico. Entonces, si los derechos es a circular, a consumir, a tener educación y a tener infraestructura, eso es el derecho a la ciudad. Antes de las formas de participación. Mucho antes, y creo que eso es para mí el problema en Monterrey, es que estos derechos son muy limitados. Estamos condicionados en dónde vives para poder ir a caminar a otro lugar, ¿no? Si quieres agarrar un camión, está muy complicado. Yo no uso el camión, la verdad, porque me he estado llegando a Monterrey, pues ya con esto ya me curé de usar el camión. Y tengo la libertad ahí porque tengo los medios para tener un automóvil y entonces no uso el camión, lo cual es ridículo. Vivo a 10 minutos de aquí, pero no hay un transporte que me facilite eso. Otra historieta ahorita para ilustrar eso. Tengo una amiga que acaba de llegar de la ciudad de Querétaro y está ahí trabajando, está en tiempo en la casa, está trabajando, buscando trabajo, ¿no? Entonces tiene que ir, llegó del centro a San Pedro. Yo soy incapaz de decirle qué camión se va a San Pedro. Para ir a San Pedro, pues se tarda 1 hora y media. Eso para mí es el derecho a la ciudad, es decir, ¿cuál es mi derecho si no me puedo mover? Y por lo tanto, ¿cómo me pueden exigir algunas obligaciones si no tengo ningún derecho? Eso no va a la par, o sea, derechos y obligaciones, puedo ejercer obligaciones, o sea, puedo tener y cumplir con mis obligaciones que son participar, que son meterme, pero si no tengo ningún derecho, difícilmente me puedes exigir de cumplir con mis obligaciones. Entonces la cosa está desfasada. Y los derechos para mí en la ciudad son estos mínimos, o sea, mínimos, que son muchos, que son todos, ¿verdad? Pero son estos, que aquí no hay. Eso es el derecho de la ciudad. Bueno, digo, recapitulando un poco, el tema el problema, ¿no? ¿Qué sucede en las ciudades? Lo complejo que estamos generando, y cuando hablamos de las familias y demás. O sea, el problema que surge es cuando en las ciudades se privatizan los beneficios y se sociabilizan los costos, ¿no? Y eso es muy común que suceda en las ciudades, ¿no? Es cuando vemos pues, que unos están beneficiando cuando otros estamos
pagando los daños, y llámense ambientales, ¿no? Pues alguien está explotando las pedreras y el tema ambiental lo pagamos todos, ¿no? Alguien estamos utilizando un carro, otro no, y estamos impactando a todos, ¿no? Entonces, algunos nos estamos privilegiando con una ubicación, con servicios públicos, otros lo están padeciendo y lo están pagando, ¿no? Que las ubicaciones, las condiciones. Aquí es cuando el término del derecho a la ciudad busca esta equidad y esta inclusión y esta democracia en los beneficios de la ciudad, ¿no? No privilegiar a ciertos sectores. Y es donde también se vuelve muy complejo el término, como contaba David, cuando se abren estos foros de la Ley de Desarrollo Urbano a nivel nacional y después en el Estado de Nuevo León, sí quedó como un principio, ¿no? Y se oye bien padre el derecho a la ciudad y está muy romántico, y cómo lo ponemos, pues en el título, y luego ya cómo se implementa, pues quién sabe, ¿no? Participación ciudadana también suena padre, el derecho a la ciudad, y términos que de pronto es difícil instrumentarlos, ¿no? Pero que el fin debe ser esto, la democracia, la equidad y la inclusión de todos los derechos y los beneficios y oportunidades que brinda la ciudad. Está en la nueva agenda urbana, se repite y se repite este término. Creo que es parte de este reto y definir las estrategias que pueden realmente generar este derecho a la ciudad, y son distintos capítulos, ¿no? Uno puede ser desde el proceso participativo, cómo hacerlo más equitativo, pero otro también la vivienda, ¿no? Cómo podemos hacer que la vivienda sea más incluyente, ¿no? Cómo podemos, el derecho a la movilidad, ¿no? El derecho a la ciudad aglomera de alguna forma todos los derechos humanos, ¿no? El derecho a la seguridad, ¿no? Todos debemos estar seguros, y si yo vivo en la colonia Independencia, tengo que estar igual de seguro que si vivo en la colonia del Valle, ¿no? O sea, es un derecho que debe ser para todos. Entonces, al estar hablando de tantos derechos, algunos más tangibles y otros un poco más efímeros, y quererlos garantizar en el entorno urbano, se vuelve complejo su implementación. Es un tema de definir como comunidad cuál es el primer derecho. En Monterrey lo vivimos cuando se habló del derecho a la seguridad, todo el mundo lo exigimos, todo el mundo lo exigimos. Ahora le estamos dando privilegio como sociedad al derecho a la movilidad, ¿no? Pero es más mi derecho porque yo vengo en carro que el del que ande en autobús. Entonces los recursos, la prioridad, la nota del periódico es para el del carro, ¿no? Entonces también otra vez se vuelve a privilegiar a un sector que está demandando un derecho y para su beneficio, ¿no? Y por último, otro que me hace mucho, de repente me hace mucho ruido cuando se habla de la Huasteca, ¿no? Que el desarrollo urbano en la Huasteca y demás, el impacto ambiental, además, ¿quién lo están defendiendo? Los que viven en la Huasteca, ¿no? Entonces dicen, no, pues este es un pulmón urbano y el impacto ambiental, ¿cómo permiten que más gente vaya a vivir aquí? Cuando ellos llegaron, ¿no? Entonces, es decir, pues el derecho de vivir en la Huasteca es solo para mí, digo, en estas zonas naturales, o de vivir en Chipín, que es un derecho exclusivo para mí y que nadie más puede llegar, ¿no? Yo soy el único que puede impactar esta zona, más gente, ¿no? Entonces, sí, se puede volver muy complejo, pero el identificar o el entenderlo como un aglomerado de derechos humanos y el buscar que estos sean equitativos e incluyentes es parte de esta reforma. Sí, ahorita lo que decías, Eduardo, creo que hay, bueno, lo que decían todos, hay un riesgo gigantesco con ese término, porque suena bien bonito, y entonces pues entra a todos los documentos oficiales y a las constituciones y a los no sé qué, pero ¿quién lo implementa? Pues son tantas cosas que nos puede desorientar un poco de los temas específicos, ¿no? Les voy a contar de un caso en la Ciudad de México que tiene que ver un poco con esto, que es la cooperativa Palo Alto. No sé si han oído de este espacio. Pero bueno, el caso es que en la zona de Santa Fe, ahí donde están todos los centros comerciales y las torres de departamentos de lujo y oficinas de corporativos internacionales, antes que existiera eso, en una de las minas, los trabajadores de esa mina, en el momento que se murió el dueño, iban básicamente los hijos del dueño le dicen, ustedes se van para afuera, vamos a vender esta tierra para que se desarrollen ese tipo de desarrollos que hay ahora en Santa Fe. Y los trabajadores de la mina se organizaron, ocuparon la mina y pelearon por su derecho a quedarse ahí, porque llevaban ahí viviendo muchos años y habían estado pagando renta por vivir ahí. Entonces exigieron el derecho a quedarse ahí. Entraron a un juicio
bueno, hubo madrazos, hubo todo lo que se puedan imaginar, les mandaron granaderos, eventualmente entran a un juicio y el juez falla a favor de los mineros, de que tienen el derecho a quedarse en la mina. Y lo que hacen estos mineros son increíbles, y es donar la tierra que les dieron a cada uno como familia, como individuo, para hacer una sociedad cooperativa. Entonces establecen la primer cooperativa de vivienda de México. Y hoy está la cooperativa Palo Alto, que son mineros, que después muchos de ellos trabajaron en fábricas, como trabajadores de la construcción, y están rodeados por las propiedades más caras de la Ciudad de México, y ahí siguen. Y dicen, de aquí no nos sacan porque es nuestro derecho estar aquí. Nosotros hemos peleado porque así sea. De hecho, en los años 90 hubo un grupo de cooperativistas que empezaron a meter cizaña, decían que ellos sí querían vender por lo que valía la tierra. Y lo que hicieron el resto de los cooperativistas fue correrlos, pagarles su parte de la membresía de la sociedad cooperativa y correrlos. Porque dijeron, este es nuestro derecho permanecer aquí. Y o sea, bueno, yo he trabajado mucho con ellos, y en una ocasión estaba con uno de los cooperativistas, justo cuando estaba todo el tema de la Constitución, me empieza a explicar, o sea, aquí todo hay seguridad, en el momento que entramos, todos nos conocemos, porque trabajamos juntos, porque decidimos todo en la asamblea, porque cada paso que damos todos sabemos, todo se socializa, porque los hijos, los que han podido han regresado a vivir aquí, tenemos este espacio público, tenemos nuestra cancha de fútbol donde todos los domingos hay partido de fútbol, tenemos nuestra tortillería al centro, etcétera, ¿no? Y me dice Luis Márquez, me dice, esto es el derecho a la ciudad. O sea, si quieren venir a ver un ejemplo de qué es el derecho a la ciudad, nomás vengan aquí, pueden ver todos los documentos que quieran, pero aquí hay un caso súper concreto que demuestra lo que es el derecho a la ciudad. Y les cuento, Palo Alto puede parecer lejísimos, pero también es porque nos falta muchísima investigación de nuestra propia ciudad. ¿Conocen el caso de Tierra y Libertad? ¿Conocen el caso de la cooperativa Tampiquito? Bueno, hay alguien allá que sí los conoce, pero muchos no los conocen. La cooperativa Tampiquito fue la primera cooperativa del estado, que está ahí en Tampiquito, en una de las partes de Tampiquito, y surgió de unos trabajadores que en una época en la que el PAN tenía visión social, se reunían en el PAN, y en el PAN, a partir de ciertos empresarios, los apoyaron para que tuvieran acceso a vivienda, es decir, una cooperativa de vivienda. Y luego de ahí se fue expandiendo, y en Santa Catarina hay 4 cooperativas grandes de vivienda que tienen esta historia de trabajo comunitario para construir la ciudad juntos, a partir de un proceso de solidaridad unos con otros. Pues bueno, creo que si regresamos a estos ejemplos, podemos empezar a encontrar ciertas pistas de hacia dónde puede o debe ir el derecho a la ciudad. Bien, de hecho, pues aprovechando, podríamos leer rápidamente estas definiciones que quedan en la Constitución. Digamos, en la Ciudad de México, la Constitución, el artículo 12, dice, el derecho a la ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad, que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Y en la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el artículo 4 menciona que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos urbanos, centros de población y la ordenación territorial deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública. En primer lugar, incluye derecho a la ciudad, garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia. Incluye otros principios, pero ese es el derecho. Ahora, justo por varios comentarios sobre esta interpretación de qué es el derecho a las ciudades. A veces México es reconocido, por ejemplo, por tener leyes ambientales de primer nivel. Así lo dice, por ejemplo, algunos estudios, por ejemplo, en el Colmex,
de estudios ambientales, decir, bueno, pues es que la verdad, el problema no es que tengamos leyes malas, o sea, hay leyes muy buenas. La cuestión es cómo se aplica y cómo se logra garantizar ese derecho. Y también la otra cuestión es si ese derecho, justo como un poco lo mencionaba Pablo, es tenerlo escrito en algunos momentos sí te puede garantizar, por ejemplo, que la ley te proteja para una decisión de un juez que termina dando el beneficio a este grupo de mineros. Y en otros casos el poder, que Eduardo menciona que privatiza los beneficios, ¿no? Y en realidad socializa los costos, pues ese poder a veces es el que frena justo que que se pueda aplicar lo que dice tan lindo el texto de las leyes y de la Constitución. Entonces, ¿cómo piensan este ejercicio de lograr un ejercicio pleno de un derecho que además, pues como vemos, está muy amplio, es factible? ¿Necesitamos a fuerza la institucionalización? ¿Es la única forma? ¿O realmente se puede sin que esté en estos textos tan importantes? No sé. También México en el 17 tenía los derechos hacia los obreros más avanzados de todos los países, casi. No por eso se ha respetado. Entonces, el cuento de México con sus leyes, pues es viejo y no veo que sea diferente en estos ámbitos. Está muy bonito lo que acabas de leer, no significa nada. Concreto, porque pues, sí, México tiene muchas leyes y leyes muy bonitas y leyes muy avanzadas y siempre ahí pasa la ley y ya cumplimos, ya, tan. Bueno, está la corrupción que hace que no se aplican, entonces no creo que se resuelven por esta vía la cuestión del derecho a la ciudad, si seguimos con eso. En efecto, protege y permite algunas iniciativas que sí hay y siempre hay más, eventualmente, que aquí entre paréntesis creo que se inspiran de otras tradiciones que también son interesantes, no solamente de la ciudad. Pero no porque hay leyes significa que se van a aplicar, o sea, eso no tengo más que decir. Insisto, en el 17 la Constitución tenía en serio el artículo ahí después del 131 sobre los derechos laborales, están mucho más avanzados que cualquier país europeo, mucho más. La jornada de 8 horas, el trabajo prohibido para niños, todo esto en la ley del 17. Pues es fecha que todavía no se respeta, entonces... Bueno, mira, yo creo, David, si contestamos esa pregunta ya tenemos como la clave del universo. Realmente yo no creo que haya una pregunta correcta y creo que es un proceso. Justamente ayer estaba hablando con Eduardo en otro contexto porque a nosotros nos toca implementar, ¿no? Implementar con lo que tenemos, que muchas veces es muy amplio y muchas veces muy limitado. Y salió la discusión justamente para una oportunidad de construcción de ciudad, o de construcción de un pedacito de ciudad, una banqueta, que es lo que nos inventamos día a día, y si no lo hace uno de manera soñadora, idealista, pues se vuelve loco o loca. Pero creo que la conclusión que tuvimos ayer fue que el marco regulatorio que tenemos, que es muy amplio, que puede ser eficiente, muchas veces lo vemos, sobre todo en el eslabón más débil que pueda ser el que implementa, en este caso el municipio, ¿no? Como un mecanismo para restringir, un mecanismo para que no se nos salga del ruedo, que no se nos salga del huacán, un mecanismo para controlar, para que no se corrompa, ¿no? Y vemos muy pocos mecanismos para incentivar, ¿no? Llámenle lo que quieran, la posibilidad, el sentido de posibilidad, ¿no? La Constitución nos garantiza los derechos, nos garantiza las obligaciones, pero finalmente es un marco que en lo personal yo veo restrictivo, ¿no? No hemos encontrado la fórmula de esta posibilidad porque creo que todavía no la sabemos, no la hemos ejercido en México, no sé. Pero
pero definitivamente tenemos un desequilibrio en esa parte de la ley que garantiza justamente el derecho pleno en la ciudad, que ahorita comenté como posibilidad, no simplemente el acceso, o sea, el acceso es de facto, ¿no? Por lo que dicen, coincido y no coincido en ciertas cosas. Creo que es el tema de que se reconozca muy importante, ¿no? De repente el término muchas veces no sabíamos que teníamos como mexicanos el derecho a la ciudad, Ciudad de México, el derecho a la movilidad. Poco es un derecho que no me puedo mover, ¿no? Muchas veces no estamos conscientes. Algunos, bueno, sí tengo el derecho al agua, a la vida, pero también tengo derecho a moverme, tengo otros derechos. Salud. Y creo que también de pronto nos quedamos, y coincido, ahí es la parte que coincido como mexicano, nos quedamos en esta idea romántica, pero después ya no lo implementamos o no llevamos a que esto suceda, y por muchas causas, ¿no? Por un lado porque no existen los instrumentos, por la misma ambigüedad, y por otras condiciones, o por de pronto el egoísmo o los intereses más bien personales de organizaciones privados que desvirtúan estas intenciones, ¿no? Porque también se puede hablar del derecho a la vivienda, pero si tú ganas salario mínimo, tu vivienda va a ser en la periferia, sin servicios y sin transporte, ¿no? Si tú tienes un sueldo bueno, tu vivienda va a ser en por colonia, y los dos tienen el derecho, pero con qué características, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del derecho al espacio público, ¿no? Que podemos decir que es público, no es de todos, ¿no? Pues, y lo puedo defender, pero cuando ya es mi banqueta y me dicen que no me voy a poder estacionar fuera de mi casa porque se va a ampliar la banqueta, entonces ya no me gustó el derecho al espacio público, o el derecho a la movilidad, y para que los demás se muevan a mí van a quitar un carril en Lázaro Cárdenas, pues tampoco me gustó ya el derecho a la movilidad, aunque sea de todos, ¿no? Entonces, este conflicto, fricción, ¿no? Entre lo privado, lo público, los intereses particulares, desvirtúa y en muchos de los casos no llega a que se concreten, y en el colectivo, ¿no? Entonces, podemos echar la culpa a los corporativos, a la corrupción, a los gobiernos, pero en el colectivo, estoy hablando desde la corrupción hasta las empresas que hacen la trampa y la ley para llevarse tus beneficios, hasta el ciudadano que se opone a un carril compartido para bicicletas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Eduardo que hay que implementarlos, buscar que lo que tenemos cómo implementarlo, pero también con cierta imaginación, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ejercer el derecho a la movilidad, al espacio público, al libre tránsito, interponiendo controversias constitucionales contra los fraccionamientos cerrados que tienen sus servicios internos municipalizados, ¿no? Entonces, empezando por cosas así, que de pronto son cosas que ni siquiera entran al discurso porque los que lo hacen tienen lana, ¿no? Entonces imagínense qué increíble sería todos esos lugares mandarnos trascabos y que tiraran esas casetas. Entonces ahí estaríamos implementando nuestras leyes y sería increíble. Entonces, bueno, hay que pensar en ese tipo de ideas y realmente, o sea, a veces con humor, pero también con tenacidad hay que hacerlas. ¿Tiene abogados aquí? Hay que empezar a interponer controversias constitucionales para garantizar el derecho al libre tránsito. Y empezamos a quitar esas madres. Bardas, casetas. Cubetas. Bien, ya acercándonos un poco hacia por tiempo para ir abriendo las preguntas. Quisiera, el concepto de derecho a la ciudad tiene mucho que ver pues en su origen con un tema de tipo de sistema económico en el que vivimos. O sea, entonces, digamos, ustedes en su lectura, ¿cómo consideran que las transformaciones económicas que viven las ciudades tienen una relevancia, una preponderancia sobre justo que esto se pueda ejercer? Me gustaría alguna opinión sobre esto, pensando en que esta ciudad, por ejemplo, pues tiene un sistema de producción, digamos, es una ciudad que ha nacido como industrial, que se ha transformado a de servicios, y pues, digamos, sí, hay garantía, como decías, qué tipo de derecho lo tienes en escrito, pero tu derecho es muy diferente a vivir en las orillas de Apodaca, a vivir en el centro de la ciudad, a estar en San Pedro,
Y si esto está relacionado pues con las dinámicas económicas que tiene la ciudad, cómo digamos trabajar ese tema que es de los más complejos a los que los ciudadanos nos podemos acercar, por el hecho de que digamos son poderes en algunos casos fácticos, son grupos de poder muy importantes que a veces terminan tomando decisiones sin contradecir lo que diga la Constitución o lo que diga, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega estas transformaciones y cómo nosotros como ciudadanía podemos de alguna forma pues tener un efecto o tal vez luchar contra los efectos nocivos de esos procesos de transformación de la economía? Pues sí, David, lo que dices es, bueno, yo creo que completamente cierto. La ciudad la regula pues el mercado, ¿no? Al menos lo que yo he podido ver. Y ahorita que estábamos hablando un poquito del marco legal, pues no hay mayor... Está tan caliente. Ya, bueno, ahorita que hablamos del marco legal, pues no hay mayor desigualdad o que la igualdad, ¿no? El suelo no está parejo para todos. Y ese es justamente a lo mejor el dilema, ¿no? En el que hemos estado reflexionando ya bastante tiempo, y sobre todo en el tema urbano, que a lo mejor es un tema muy tangible y que todos padecemos y vivimos de una manera u otra, ¿no? Algunos más, otros menos, sin embargo, pues está ahí y es tangible, o al menos eso se ve. De manera muy concreta, David, creo que la ley actual, y hablando de la ley porque tú aludiste a esa ley, fue un muy buen intento, el tema federal, tenía muy buenas intenciones, sin embargo, de nuevo, al querer implementar o al buscar la manera de implementarlo es difícil, o sea, porque la realidad no opera así. Sin embargo, debemos encontrar la manera, y ahí de nuevo está como pues, el secreto, la llave del universo, de cómo hacer que esas aspiraciones que trae la ley del derecho a la ciudad, la ley federal que estoy hablando, puedan ser pues, implementadas y dentro de un marco regulatorio, ¿no? Que nos garantice a todos pues, este derecho en el que vivimos, ¿no? Al menos así lo veo. Una posibilidad, y a lo mejor voy a hablar de cosas tangibles ya no tan abstractas, es lo que ahorita nos está marcando la ley estatal, que es la creación de los reglamentos municipales. Hay una posibilidad para hacer un reglamento municipal homologado. Si lo vemos como, de nuevo, como una posibilidad y también como un ejercicio de participación, aquí tenemos un ejercicio súper fuerte en días recientes con el tema, por ejemplo, del Huajuco. O sea, la sociedad civil se organizó, está bien, digo, es una sociedad que de alguna manera tuvo acceso a esa información, pero pues ahorita Monterrey está seriamente pensando en qué hacer con esa normativa, ¿no? O el proceso. Entonces, en la manera que nosotros podemos participar en esta posibilidad que nos ofrece ahorita la ley del reglamento, vamos a poder mitigar alguno de los impactos que padecemos día a día. Hay mecanismos de planeación urbana para hacerlo. Digo, si quieren, ahorita que terminamos platicamos, pero pues realmente es algo, creo yo, complicado que vamos a tener que trabajar, no nos queda de otra. Y realmente la manera en que hemos estado haciendo ciudad y que pues lo ha resuelto el mercado, aunque sea difícil, pues lo vamos a tener que cambiar, ¿no? Y pues si no somos nosotros, pues ¿quién? Yo creo que estamos en un momento crítico donde el mercado ha tomado el poder de la ciudad, justamente, y eso está claro. Lo vemos con las centenares de construcciones, las pueden ver, de las diferentes torres que se están construyendo. Por si no lo saben, pues ahí todo es de capital local. La gran mayoría es capital local, no es ni nacional ni internacional.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una disposición importante de capital, se han vendido empresas donde quedó mucha liquidez y la inversión ahorita está hacia el inmobiliario. Esta apuesta la veo muy peligrosa, porque no creo, a diferencia de lo que está ahí poniendo, o sea, no necesariamente es una respuesta al cambio de la naturaleza del modelo económico de la ciudad. Si bien fue una ciudad industrial y se está convirtiendo en una ciudad de servicio, la apuesta que le están haciendo, pensando que se va a convertir en el nuevo, no sé, porque los modelos son varios, pero muchos norteamericanos, en el Silicon Valley, sí, cómo no, ahí va a ser mañana y vamos a estar en San Francisco, en la ciudad. La apuesta que hay ahorita es más una apuesta que responde a necesidades de capitales que necesitan estar en algún lugar. Es muy probable, tú nos podrías decir más adelante, pero que va a haber una burbuja inmobiliaria que se está gestionando. ¿Cómo negociaron esto también? Que es otra ahí de las leyes, que esta sí se negoció muy bien y pasó sin problema, es la verticalidad. Hace 10 años era imposible construir más alto de ciertos números de piso. La gran pelea de los desarrolladores fue, por favor, deja la verticalidad y te la van a pintar bonita, por supuesto, mira, está padre y aquí vamos a tener una cosa muy bonita y vamos a vivir todos juntos y no sé cuánto, y la familia, para que veas, ahí regresa la familia, pero ¿qué tipo de familia? Entonces te digo, tampoco nos engañemos con eso. Lo que está pasando, sí, yo lo veo muy grave. O sea, una cosa es apostar a la verticalidad, van a ver todo este distrito, sorry a los chicos de buena voluntad del Distrito Tech, que la verdad sí creo en sus ideas y ojalá puedan cambiar algunas cosas y limitar, porque el Distrito Tech ante todo es una gran apuesta a, ¿cómo dice?, una especulación inmobiliaria. Lo sabemos, lo saben, o sea, tampoco son tontitos, ¿no? O sea, lo saben desde el principio. En eso de la lógica del TEC fue presentado este modelo de Distrito Tech hace 6 años, 7 años, por ahí más o menos, 5 años como la prioridad número 1 del TEC. ¿Quién decide en el TEC? El Consejo de Empresas. Ok, y bien las familias. Piensan que tienen así como que, ay, pobres vecinos del TEC, los vamos a cuidar. Está bien, o sea, yo no dudo, insisto, en la honestidad del proyecto, en la parte urbana y en la parte social. Pero lo que está detrás es, aquí se van a construir todo lo que está demoliendo ahí en el estadio. Detrás de eso es para construcción de edificios. ¿Quién va a vivir aquí? ¿Ustedes creen que yo puedo, con lo que me pegan en el TEC de maestra, vivir ahí? No chiste. No voy a poder. ¿Que los vecinos que están aquí van a poder vivir? No. Entonces, o sea, lo que está manteniendo ahí el nuevo nervio de la economía regia es eso. Entonces, la economía está sí ocupando un lugar central. El distrito Purísima, también el edificio del centro, pues parte de eso. Al principio tenía una idea muy bonita, muy padre. Ah, mire, lo vamos a poner y aquí que eso se inserte en el lugar, en el barrio, qué padre. Cuando me lo pintaron hace eso un poco más, ay, qué padre. Pero pues después ya vamos más edificios y estamos invirtiendo y de repente llega la conexión con San Pedro. Ay, mira qué buena idea, vamos a conectar aquí, pero ¿con qué tipo de gente conectemos? No vamos a conectar con los que viven, ¿sí? No, vamos a poner edificios como los nuestros. Otro problema, San Pedro ya está saturado. ¿Dónde van a vivir los hijos y los nietos de la familia? La familia, sí, ya hablamos de la familia. Bueno, toda esta lectura que no necesariamente se ve y se pinta bonita, y no dudo que es lo que nos va a tocar vivir y hacer con eso, pero también hay que conocer un poco la realidad de lo que está moviendo ahí el capital en estos barrios. Desconozco totalmente otras zonas, me reconozco ignorantes, pero en lo que me concierne por ahí, eso es la realidad. Entonces, la economía aquí no tiene que ver tampoco con este cambio económico que mencionaba, David, de pasar de la ciudad industrial a una ciudad de servicio. No. El modelo de la ciudad industrial tenía mínimo el beneficio, pero que fueron destruidos, de las colonias obreras construidas. Dense una vuelta a las colonias ya en mal estado cerca de la fundidora.
no eran casas así, o sea, casitas de ese tamaño, que son las que se están construyendo hoy en día para los obreros. Váyanse a pesquería. Vayan a ver el tamaño de las casas que se están construyendo ahora. En serio, yo entré en unas que estaban en construcción, es alucinante. En el cuarto de la familia, de los padres, no, entra a la cama y ya. O sea, ya ocupa todo el espacio. La sala familiar abajo está así. ¿Dónde está? No está en el pueblo. No, ¿para qué? No nos vamos a poner aquí. No hay escuela, no hay transporte, no hay áreas para niños, no hay nada. Bombas de tiempo también, eso en 15 años. Y después, ¿qué va a hacer Monterrey? Vamos a poner una barda contra para que no entren estos jóvenes que no tienen nada que hacer en las afueras. Entonces, eso también es el derecho a la ciudad, eso también, si queremos ser una metrópoli, ¿qué hacemos con los extremos? ¿No? Las afueras. ¿Y qué tipo de casas se están construyendo, por favor? Y van a decir después, ay, sí tenemos edificios muy padres, para esta clase media que es la peor que estás diciendo, que sí está dispuesta a comprarla, la peor clase eventualmente. Pero del otro lado, pues están casas así, y no me digan que la gente que la construye no tiene conciencia. O sea, las casas que construyen, la gente que las construye, representa su baño, más o menos, es el espacio del baño. ¿En serio? Entonces, yo creo que también hay un trabajo que hacer desde esa parte. Hay que concientizar, o sea, está bien soñar, está bien partir, qué genial. O sea, me encanta en serio lo que hacen, me parece súper bien. Pero no sean ingenuos tampoco sobre lo que está pasando. Y para mí eso es, ahorita el mercado domina la ciudad. Lo domina, la regula y no se va a poder hacer nada hasta que estos que participan del mercado justamente digan, oye, móchense un poco, ¿no? Porque ¿dónde viven? ¿Dónde viven? Ellos. En estas zonas, allá arriba, donde no tienen derecho de construir, que hay leyes que dicen en Chipín que no puedes construir, aquí están. Arriba de la cuota, ahí están. Y hay leyes, que existen. ¿Verdad, David? Dicen que no se puede. Aquí bien. Bueno, ya le paro en eso, pero es un poco para que entiendan, o sea, la lógica de lo que hay detrás de todo eso y que la economía domina y el mercado domina la ciudad. Ahorita estamos regresando a lo que denunciaba Lofer antes de nada. Para seguir en esta línea, para que no se acabe. Quedamos que no había abogados, ¿verdad? Hay arquitectos, me imagino que sí. Muchos arquitectos. Bueno, es que aquí hay una complicidad tremenda de los arquitectos, tremenda, sobre todo en el tema recientemente de la vivienda social, ¿no? De la llamada vivienda social. Porque una vivienda de Infonavit, que son estas que hay en Pesquería, y de las que hay miles, y que todos sabemos que están pésimos, porque nos lo dicen todo el día en la escuela, pero que también aprendemos o asimilamos, o asimilan los arquitectos, a creer que la solución es un problema de diseño, y que si hace una casa muy bonita, que puede crecer, y tiene un jardín, y se adapta a las necesidades de la familia, y eso no sirve para un carajo, porque el problema es un problema financiero y de la tenencia de la tierra, y se acabó. Hay una entrevista que le hicieron al arquitecto Ramírez Vázquez hace muchos años, que ya saben que ya se murió, pero él siempre fue un escéptico del Infonavit. El Infonavit surge en 73 como esta agencia federal que va a dar créditos para construir vivienda, etc. Y Ramírez Vázquez decía, yo nunca entendí el Infonavit porque no lo necesitamos, lo que necesitamos son buenos sueldos y una política de uso del suelo para los pobres. Y si tienes eso, ya puedes tener todo lo demás de lo que hemos estado platicando. Lo que sucedió en el último sexenio es que sabemos que hay crisis de vivienda de hace 2 sexenios, ¿no? De que se han construido estas extensiones tremendas en las afueras de la ciudad que no funcionan, que ya están abandonadas, etc. Este sexenio empezaron con un reconocimiento de que existía este problema. Entonces el Infonavit dijo, oye, tenemos este problema, vamos a cambiar. Y lo que hicieron fue no cambiar nada porque no les convenía,
porque hay intereses económicos gigantescos, pero en los sexenios anteriores los principales críticos del Infonavit eran los arquitectos, y ahora los compraron a todos. Fíjense cómo todos los arquitectos que salen en las revistas y todo, todos han hecho algún proyecto para Infonavit, aunque no se vayan a construir, pero les pagaron una lanita, les dijeron aquí está, y entonces ahora ya no critican al Infonavit, que es uno de los grandes desastres de este país. Entonces, bueno, la complicidad de los arquitectos empieza por ahí. Es importante reconocer qué les corresponde a ellos en la transformación de la vivienda y no asumir que haciendo casas bonitas con un parquecito enfrente organizado, que eso va a solucionar el problema. El problema es un problema financiero que tiene esclavizadas a millones de personas pagando créditos ridículos para fortalecer las instituciones financieras, y un problema de expulsión hacia el exterior porque el suelo está todo comercializado y no hay ninguna participación pública en la decisión de cómo se construyen las ciudades. Bueno, tío, es interesante todo muchas ideas interesantes de estas posturas. Creo que coincido con muchas. El tema en el modelo económico que tenemos, ¿no? Que es una realidad y que se presta que se den estas condiciones y que como sociedad también hemos permitido. ¿Cómo garantizar el derecho en la ciudad? Yo creo que es un tema de corresponsabilidad, y una corresponsabilidad justa, y donde realmente se privilegie el bien común sobre el bien privado, ¿no? Porque podemos hablar de corresponsabilidad, pero siempre y cuando yo siga haciendo negocio con mis casas en Infonavit y subsidiadas, siempre y cuando corresponsabilidad y otra vez no se metan con mis macetas, porque pues, sí es el bien de todos, pero mi bien es más importante. Entonces, qué instrumentos nos permiten garantizar que este bien común realmente se respete, ¿no? Y no se empiece el modelo económico otra vez del que hablamos, privilegia a ciertos sectores y genere estas condiciones de privatización de los beneficios en la ciudad, ¿no? Y el poder implementar políticas públicas que realmente tengan esta visión de beneficio común, ¿no? Llámese tal vez densidad, ¿no? Pues la densidad, si esto va a permitir que más gente vive en el centro de San Pedro, pues hay que densificar San Pedro, ¿no? Porque el valor del suelo de esta zona, pero también implica que ya nadie más pueda vivir en otra zona, porque eso nos impacta ambientalmente, ¿no? Si pues ahí sea la persona, pero o Chipín, que decían, esta zona, pues vamos a cuidar esa zona, si ahí nadie va a poder vivir, aunque sea la persona, la familia, el abuelo de la familia que va a vivir en esa zona y que quiere ser dueño del cerro, ¿no? Entonces, estas políticas, esto puede traducirse en políticas públicas que bien observadas, que bien implementadas, nos ayuden a implementar o a garantizar este derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, es un reto, ¿no? Y realmente muchas veces se disfrazan estas, ¿no? De que, no, pues la densidad es lo que va a salvar a las ciudades, cuando pues, hay un desarrollo inmobiliario que tiene ya un terreno visto y necesita que incrementen la densidad, ¿no? O sea, es cierto, ¿no? O la movilidad, cuando hay una organización de transportistas que ya tiene dada la nueva línea del metro. Entonces, ¿cómo podemos garantizar y observar que el beneficio común trascienda sobre intereses particulares que siempre vamos a tener, ¿no? Creo que es parte de este reto, y es como migrar de esta idea romántica a una realidad de inclusión y de beneficio del derecho a la vida. Igual puede ser en tu intervención con alguna pregunta. Sí, bueno, justo, pues agradecemos de entrada pues, la discusión que se ha generado, y pues nos queda todavía tiempo para que podamos abrir las preguntas del público. Igual si es necesario que pasen el micrófono, lo pueden hacer desde el auditorio, nada más pues con un poco de voz, alguna pregunta que tengan por ahí. Bueno, si gustan pasar para que pueda quedar documentada su participación, les agradeceríamos, para que se escuche en el micrófono, porque es con cable. Entonces, si gustan pasar de este lado para que puedan hacer su pregunta, y se pueden ir acercando quienes tengan alguna otra, un cuestionamiento o alguna. De hecho, tocaron muchos temas, entonces... pero voy a tratar de resumirlo un poquito.
Más que nada, se les puedo dar un poco de mi contexto. Yo vengo de una ciudad que creo que representa mucho más a la gran mayoría de la población que Monterrey. Vengo de una ciudad que está controlada por un grupo de crimen organizado. Mi colonia, de hecho, es como uno de los epicentros del narco de esta ciudad. Y pues en un mes, en el 2014, el TEC de Monterrey me da una beca del 100% y me vengo a vivir a Monterrey. Entonces, las experiencias que he vivido aquí han sido sumamente maravillosas, pero también han sido sumamente dolorosas, porque pareciera que todo el tiempo, de hecho esto que dijeron de la clase media mala, es algo que creo que siempre he pensado desde que llegué, desde el primer día que pisé Monterrey, y tiene que ver con esta cuestión de que solo hay una manera de hacer las cosas. O sea, en esta ciudad solo hay una forma de hacer las cosas, y si no cabes dentro de esa forma, siempre está esta posibilidad de que alguien te diga, pues si no te gusta, vete. Es algo que he escuchado miles de veces aquí en Monterrey, miles de veces en el TEC, lo cual se me hace muy lamentable, porque está toda esta estructura de exclusión. Y sí tiene que ver con las clases sociales, sí tiene que ver con el dinero, porque hay muchas personas foráneas en el TEC. O sea, no es cuestión de que yo venga a otra ciudad o lo que sea, sino es que simplemente no pertenezco al club, no pertenezco a la clase, no pertenezco a las familias. Y si no te alineas a lo que dicen las familias, pues entonces simplemente tu voz no puede ser escuchada y no tienes derecho a opinar. Y no tienes derecho a la ciudad. Porque, pues sí. Yo les quisiera decir que les quisiera preguntar, o más que nada, vengo a estos foros en busca de más preguntas, no de respuestas, sino de saber que ustedes también se dan cuenta de que no estoy loco, porque así me hacen sentir todos los días, como si estuviera loco, como si solamente estuviera diciendo cosas. Escribir una carta al rector es, no manches, ¿qué está haciendo? Como si todo el tiempo me estuviera portando mal, cuando para mí es muy lógico hacer lo que hago. Entonces, solo quiero saber que sí se dan cuenta de esto, y pues en dónde podemos empezar a trabajar para desestructurar la violencia. No, pero yo hablo con Galo todos los días, entonces casi. No sé de dónde podemos empezar a desestructurar la violencia, pero podemos empezar a reconstruir las ciudades desde lo local. Creo que es fundamental empezar a pensar a nivel colonia, barrio, y a partir de eso establecer estructuras de toma de decisiones, de trabajo común, a partir de esos núcleos, ¿no? En el tema de la o sea, tú estás hablando de muchas violencias, ¿no? Y todos las sufro todos los días. Ah, chisats, qué sufrido. No, pero es la verdad, o sea, mucha gente la sufre, pero son invisibles. Sí, o sea, la invisibilidad de muchas cosas en esta ciudad es notoria, pero no creo tampoco que sea un atributo único de Monterrey. Creo que es súper común, ¿no? No he hablado del tema que estoy ahorita trabajando de manera más cercana, que es la migración, y está absolutamente invisibilizada en las ciudades, sobre todo. Ahí es un lugar donde el anonimato sí sirve para bien y para mal, ¿no? Que en el campo no sirve a los migrantes. Y peor aún, o sea, nomás
o sea, esta es una tangente, pero una tangente para seguir pensando en esto. Aproximadamente más del 20% de los migrantes que entran a México de Centroamérica son mujeres. En las casas de migrantes de Monterrey, como 1 de cada 20 personas que llegan son mujeres. Porque no existen. O sea, están desaparecidas literal y figurativamente. Y ellas sí sufren todo tipo de violencia. Entonces, bueno, hay que hablar de las muchas invisibilizaciones, las muchas violencias, sus muchas formas, y creo que la manera de empezar a tratarlas es a partir de las relaciones personales, y lo digo sin ninguna búsqueda de cursilería, sino hablando con las personas que están en una posición distinta a la que estamos nosotros. Y hablando con una, o sea, no es platicar, es tener una escucha seria y reconocerlos a ellos como los expertos en su propia vida, ¿no? Y a partir de eso podemos empezar a hacer algo. Por eso yo insisto con el transporte público, que para mí es la clave por la cual hay que empezar los cambios en esta ciudad. Que yo me pueda subir, que tú te subas, que el trabajador, que el funcionario, que todos nos subamos de manera más regular en un transporte que, digamos, está bien, es cómodo, lo pongo, es útil, hay un mapa, sé dónde voy. Eso para mí es lo que permite o permitiría como que disminuir un poquito o dar más acceso a este derecho a la ciudad para todos, ¿no? Con un reconocimiento de, pues también tengo acceso, no soy de aquí, pero igual me puedo mover, porque no soy de aquí, soy foráneo, soy becario, no tengo carro, no me puedo mover de aquí. Entonces sí te ponen una desventaja de entrada estructural, donde no puedes moverte. Bueno, si pudiera permitirme comentarle algo a mi compañero. Bueno, yo no estudio aquí en el TEC, estudio en la Universidad Autónoma de Yucatán, pero soy de Monterrey, entonces creo que le puedo dar, no sé dónde está. Gracias. Te puedo dar un comentario. Yo también lo siento, por eso estoy haciendo mi tesis en Monterrey, porque ya quería venirme aquí. Entonces, solo aguanta un poquito y te prometo que cuando vuelvas a tu ciudad vas a volver vas a ver tu ciudad de otra forma y la vas a valorar y vas a cambiarla y vas a hacer muchísimas cosas. Yo espero poder hacer eso con Monterrey. Solo aguántate un poquito y aprovecha todas las oportunidades. Y bueno, en la misma experiencia que usted comentaba, hablaba de que era como un rancho grande, pero yo también considero, desde mi propia experiencia, que es más bien una ciudad con círculos muy cerrados, muy exclusivos, desde socialmente y espacialmente, ¿no? En la distribución de la ciudad, eso ya lo sabemos. Y creo que eso es una pena, porque, y precisamente esto que mencionaba, creo que todo fue muy, muy redondo, porque nos llevaba una y otra vez a esto también, el transporte público. También yo creo que, bueno, yo me muevo mucho en transporte público, lo prefiero, a veces me cuesta como venir hasta acá, a esta hora, pero lo trato de disfrutar, y ahora en estos momentos creo que sí no es tan fácil como en otras ciudades, pero se puede hacer, y hay camiones que te llevan a San Pedro en 20 minutos del centro. Sí, claro que sí. Y creo que es importante en conocer un poco, en esforzarnos un poco por conocer cada vez más la ciudad, ¿no? Yo creo que eso solo sucede cuando de verdad te das el tiempo de valorarla, pero no todos tenemos, creo que casi nadie tiene el tiempo de ponerse a caminar por su ciudad y de intentar disfrutarla, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Tenía otras preguntas para todos? Sí, está bien. Oye, juntamos varias preguntas. Sí, de una vez para, sí. Por el tiempo también, de que ya estamos cerca de... Bueno, mejor les puedo pedir una cita para poder platicar. Bueno,
tenía solo una cosa más, y ya, y no es una pregunta, no es porque me contesten, solo le quiero agradecer otra vez a la maestra doctora Ana, no sé, a la profesora Ana, esta parte de concientizar. Creo que toda la plática estuve tratando de encontrar un punto en el que digas tú, bueno, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a un punto? Y creo que socializar la información cada vez más y más y más entre arquitectos, entre política pública, entre todos, porque no nos sirve de nada hacer proyectos de investigación aquí nada más entre nosotros, ¿no? Y eso me parece, también agradezco este espacio, soy nueva aquí, pero pues le agradezco mucho eso porque al final creo que casi todo se resuelve con información, socializar mucha información y compartir y concientizar a todos, ¿no? Hacer un comentario rápido, digo, esta reflexión que ha salido, ¿no? de los mensajes no escritos en las que hacemos como sociedades, porque de repente estamos buscando respuestas en las leyes, en políticas públicas, pero también como sociedad cómo estamos actuando, ¿no? Si estamos dando mensajes como, pues si no te gusta, vete, si cierro mi parque, no hay colonias que cierran su parque, es mi parque, ¿no? Entonces muchas veces en el actuar como sociedad estamos también excluyendo a más personas, ¿no? Gracias, pues gracias por su intervención y gracias por organizar ese evento. Le quería pues como que aportar unas ideas hacia ese tema que es el derecho de la ciudad. Empezaré por lo que comentaste, que efectivamente es un término de 1968 y cómo puede ser que hoy en día pues nos junte tanto, ¿no? Yo diría que pues nos va a juntar siempre más si seguimos en esa dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Es una dinámica donde pues el derecho de la ciudad se podría explicar por el tema de justicia social y el tema de justicia social aplicada al espacio, ¿no? Y al final de cuentas, siendo en las ciudades más ricas de América Latina, es una de las ciudades más de igualdad. Entonces, pues no hay derecho porque no hay justicia. ¿Y por qué no hay justicia? Porque la gente, yo creo que en estos puntos dejó de pelear por sus derechos. ¿Y por qué dejó de pelear por sus derechos? Porque llegamos en una ciudad donde el capitalismo llegó a niveles muy, muy, muy altos, y la ciudad que es, pues desde el punto, es el terreno donde se invierte el excedente de este capital, ¿no? Entonces los espacios hechos en esta ciudad son nada más los lugares del capitalismo, son fraccionamientos cerrados, son desarrollos de lujo, son centros comerciales, todo está hecho para invertir este capital que ya no sabemos qué hacer con él y que ya no producemos, pues ya no producemos espacios públicos. ¿Y cuáles eran estos espacios públicos desde las apariciones de la ciudad, desde pues la Grecia, ¿no? Era pues los espacios políticos. Entonces, al hacer una ciudad tan capitalista, al hacer lugares del capitalismo, llegamos a un punto de despolitización del espacio público, y al final de cuentas, pues ahí es donde pues yo, adolescente o en la universidad, iba a manifestar yo soy de Francia también, entonces es ahí que íbamos en la plaza central de la ciudad, nos juntábamos y ahí manifestábamos. Aquí en San Pedro te manifestas ¿dónde? A Fashion Drive o... Y ese es el problema, es que ya no podemos pues pelear, no hay lugar donde hacer valer nuestros derechos, esta justicia social. Y estos derechos están en la ley, y tomando el ejemplo de la ley y la ley nacional, ¿no? del desarrollo urbano del año pasado, está muy bien hecha la ley mexicana. Porque cada quien puede entender lo que quiere. El desarrollo urbano está increíble, la lees, entiendes eso, eres desarrollador, entiendes eso, y no tiro la piedra a los desarrolladores tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues hay los que ganan y
y hay los que pierden. El problema es que pues ellos ya tienen el poder y entonces están ganando. Sin embargo, los ciudadanos también pueden pues pelear, ¿no? por sus derechos, y creo que ahí está la respuesta un poco de que el derecho a la ciudad es la hora que el gobierno de Nuevo León ya deja de verse como una empresa, que deja el papel a las empresas de hacer el desarrollo económico. Creo que lo hacen bien, entonces que lo dejan a ellos y que ellos se encargan de cuidar al público, ¿no? A lo que son las infraestructuras, a lo que son todo de educación, de salud, el transporte público. Eso es la clave de lo que pienso yo del desarrollo pues de las personas de Nuevo León. Nos pensamos en una metrópolis, sí, en términos de financiación, en los financiamientos estamos al tope con los últimos instrumentos financieros, pero no tenemos un transporte público. Nos falta mucho una visión pues metropolitana, ¿no? Organizar, oye, las personas que trabajan en San Pedro, que no alcanzan a vivir económicamente en San Pedro, organizar un transporte, ¿no? Y así se va a organizar. Entonces, no me acuerdo su nombre, perdón. Julia. Sí, al principio decía de que sí, ¿no? Y los reportes, creo que estamos al tope de los reportes. Cada municipio sabe muy bien la situación de su municipio. Lo que necesitamos ya es un plan, es una visión, y una visión que no sea empresarial, es una visión hacia el público. Y yo creo que sí, la escala del local definitivamente es muy importante, pero también una escala metropolitana donde podemos conectarnos estos pues conjuntos, porque ya estamos en una metrópolis. Ahora sí tengo Comentario. Prometo que esta va a ser una pregunta. Justamente llegando al comentario, ahí entonces la respuesta es hacer el Estado más robusto, es expropiar o tomar la movilidad como un tema de Estado y tomarlo desde de las personas que lo tienen controlado de manera privada, generar un Infonavit que a lo mejor lo que no hagan no es dar el crédito, sino hacer la vivienda y controlarla de manera artificial. ¿Cuál es el límite, digamos, de esa necesidad de controlar ese mercado, que es lo que está reinando sobre la ciudad? Esas serían las últimas, y Eduardo, había una directa. Sí, bueno, el caso en este sentido, pues un tema importante es la corresponsabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer partícipes a todos en generar estos beneficios y redistribuir las riquezas de otra forma? Y en particular, bueno, el tema de Distrito Tec, ¿no? Como el riesgo de gentrificación, nosotros estamos conscientes y también lo vemos como un reto importante, y es parte del modelo que estamos buscando, ¿no? Porque puede ser muy fácil, pues, usos de suelo, desarrollo, potencial urbano, y aquí pues los predios del TEC se duplica su valor y demás, y bueno, pues ahora se vuelve exclusivo para, ¿no? Doctores y maestros del TEC y empresas para un sector social, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos trabajando con las autoridades, porque recordemos que también el tema implica a distintos niveles legislativos en la comunidad, en un esquema que permita de alguna forma, por ejemplo, en temas de uso de suelo, ¿no? El incrementar la densidad que hoy se hablaba. Estamos trabajando con algunas autoridades en el tema de aprovechamientos condicionados a la aportación o al pago de este beneficio, ¿no? En México, ¿qué sucede? Hoy se cambia el uso de suelo, y si tenías un uso de suelo agrícola y se vuelve habitacional, vale el triple y tú no hiciste nada, y con el dinero de todos se paga la infraestructura, se pagan los servicios y demás, ¿no? ¿Qué pasa si aquí se hiciera eso de la nada? Pues la tierra vale el doble, alguien se beneficia, se hacen departamentos de 5 millones de pesos, entonces, y un privado o alguien de la familia pues, llega el lonche, ¿no? Entonces,
existen modelos y tampoco es un invento nuevo en ciudades donde dice, a ver, bueno, y es válido, ¿no? Que el modelo capitalista hay un beneficio y hay un impulso, ¿no? Económico que hace que también puede usar, pero que se reparta, ¿no? Está bien, tú puedes hacer más vivienda aquí, pero vas a aportar para vivienda social, ¿no? Ese sería el sueño del distrito. Exacto, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, hay zonas que te dicen, puedes incrementar 10 pisos más, pero de esos van a ser 2 son de vivienda social con las mismas condiciones para poder traer vivienda de otro sector social, ¿no? En México estamos en pañales en eso, pero es uno de los instrumentos que hemos visto. ¿Cómo hacemos otras cosas más físicas, ¿no? El mensaje que hablábamos, vinculando la otra idea de mensaje que damos como ciudad de, si no te gustan, vete de aquí para acá, sí, esta es mi reja, tú estás afuera. Las rejas del TEC, ¿no? Durante mucho tiempo el TEC dio ese mensaje de adentro es una circunstancia, afuera no me importa, ¿no? Hoy estamos con acciones como estos espacios, como los parques de bolsillo, que están buscando revertir ese mensaje y decir, a ver, estos espacios son del TEC, pero los abrimos a la comunidad, ¿no? Y estés o no en el TEC, ¿no? Tengas o estés o no estés pagando una colegiatura aquí, ¿no? Entonces, son esfuerzos que estamos implementando, que estamos piloteando, que muchos de estos son innovadores. En el caso de México, en muchas ciudades, las ciudades europeas lo tienen históricamente implementando modelos que buscan hacer más equitativo esto. Y es uno de los retos, ¿no? La gentrificación, no queremos hacer un distrito exclusivo y que los vecinos permanezcan aquí, que más gente pueda venir. Si tú dices, yo me quiero quedar a vivir en Monterrey, puedas quedarte a vivir en esta zona y no el costo de la tierra o esas condiciones te expulsen y te obliguen a vivir en otra zona de la ciudad. Yo creo que aquí sí es importante y tienen esta responsabilidad ustedes para, no tanto con el municipio, sino ver de qué forma, retomando lo de los incentivos, se incentiva para que los que van a invertir, los constructores se comprometen en eso, porque lo de las plusvalías es muy bien que está en curso y eso pues se sabe perfectamente. No les voy a contar rápidamente mi historia que ilustra un poco esta locura en la cual estamos. Hace ya unos meses, hace un año, hicimos un trabajo para el distrito Valle Campestre, ubicado el distrito Valle Campestre, donde se han construido 2 torres de lujo, Torre Sofía, que son habitacionales, y está rodeada de empresas. Entonces, al tener muchas empresas, porque hay 2 tendencias, de un lado San Pedro dice oficinas, se construye a lo loco oficinas, entonces pues llega mucha gente. Entonces, entra en San Pedro, ¿está Eloy todavía por aquí? Bueno, Eloy. Pero no me acuerdo cuántos entran al día a San Pedro, pero entra mucho más gente que los habitantes, ¿no? Que entran. Eso. Y entonces básicamente están justamente en estas, en la avenida ahí Fernán Margain, donde están las torres. Entonces hay los mismos, que son los mismos dueños de todo. Entonces queremos vender estos edificios y estos departamentos a 5 o 10 o 20 millones de pesos edificio, pero hay mucho tráfico. Toda la gente que puede invertir pues ya no va a estar aquí porque pues no puede llegar a su casa en la noche porque hay mucho tráfico, no puede salir en la mañana porque hay mucho tráfico. Entonces es una contradicción creada ellos mismos en un mismo territorio muy reducido, donde aquí vamos a poner edificios muy altos y muy bonitos y súper caros y exclusivos y pero también hay oficinas porque de aquí saca el dinero y hay empresas tradicionalmente aquí, ¿no? Los edificios se construyeron sobre venta de parte de estos corporativos. Entonces, están ahí todo redondo el negocio. Pero ahorita se encuentran con esta contradicción. Pues tenemos que sacar a los oficinistas, como bien dijo ley, que no pueden trabajar, no pueden vivir en el lugar. Entonces tienen que venir en carro, ¿de dónde? Bueno, pues del sur, de Cumbres, donde tienen que venir a diario, y eso provoca mucho tráfico. Ay, qué feo. Entonces hay que sacarlos, porque están perdiendo valor o posibilidad de acceso a estos edificios. Eso para mí es muy ilustrativo de lo que puede provocar y multiplicarse en otras zonas de la ciudad con estos desarrollos que son verticales, que explica que mucha gente va a venir en la mañana, en las salidas, en las noches. Era todo para ilustrar eso, para que entendieran que si no hay un efecto transporte público, pues que va a provocar unas zonas súper exclusivas donde aquí no entran, nomás entro yo, me controlo, y del otro lado, pues otras zonas. Bueno, se nos ha ido el tiempo, nos pasamos 16 minutos de lo que teníamos contemplado, pero pues las contribuciones han sido
bastante enriquecedoras. Creo que la cuestión de tener un panel tan diverso era justamente de tener diferentes puntos de vista desde diferentes disciplinas, las ciencias sociales, el urbanismo y desde la práctica misma, porque tenemos Eduardo y Julia han estado en la función pública directamente, y pues son perspectivas también muy enriquecedoras. Creo que no podríamos llegar a una conclusión general de lo que se discutió. Lo único que sería importante es pues pensar en este tema de cómo podemos democratizar la producción de la ciudad, cómo podemos nosotros como exigir gobiernos que crean y que realmente ejerzan una democracia participativa seria, en la que digamos no sean consejos clásicos, ¿no? Donde te escuchan y no llega nada. En fin, lo que mencionaba también la compañera, el tema de que vivimos en un país con una situación muy grave de impunidad. Entonces el tema de la justicia es fundamental para que podamos hacer ejercer nuestros derechos. Entonces son varias cosas que nos podemos llevar para reflexionar, y justo ese es el objetivo de estas charlas, que podamos abrir debate, que podamos pensar cómo podemos tener una ciudad más justa, más incluyente, más equitativa, pues no en un futuro, sino el día de mañana. Y para eso necesitamos trabajar, necesitamos actuar, necesitamos pensar en colectividad, necesitamos construir comunidad, y eso es lo que busca Casa Naranjos, ese es el punto. Entonces les invitamos a estar pendientes de la próxima edición de Charlas por la Ciudad. El tema va a ser calidad del aire, ¿no? Que es un problema grave, entonces va a estar interesante. Es una crisis la que atravesamos de salud pública por la cantidad de muertes que deja esta problemática. Las cifras varían, pues de más de 2.000, más de 4.000, pero bueno, no son cifras, son personas, y es lo que estamos respirando. ¿Cómo podemos hacer que esto pare, ¿no? Entonces, bueno, sigan Casa Naranjos en Facebook, ahí estamos publicando la información, y pues les agradecemos mucho que hayan asistido. El frito está bueno, y buenas noches. Gracias por todo.